Acompáñame a Génesis capítulo 28. En el devocional hoy nos correspondería la primera parte del capítulo 29, ¿no? Pero no podemos dejar pasar esta palabra del capítulo 28, versículos del 10 al 22, porque es una palabra clave en toda la Biblia y pues en especial aquí en esta historia, que es la historia de Jacob, la que estamos estudiando durante estos días. Bueno, los que han estado siguiendo allí la lectura y han estado siguiendo los devocionales, pues recordarán lo que estaba sucediendo en estos momentos donde se da esta historia. Y esta historia sucede cuando Jacob está saliendo de viaje, ¿no? Se está yendo a un viaje. Y uno dice, bueno que ha salido a viajar, pero la cuestión es, ¿cuáles eran los motivos de ese viaje? ¿Por qué estaba viajando Jacob? Y entonces encontramos que Jacob está viajando por dos motivos principales. Está viajando porque le está haciendo caso, está siendo obediente a sus padres, a sus padres. La mamá le dijo, no quiero que se me case con estas mujeres de aquí de Canaán, ellas no conocen a Dios. Vaya para allá, para mi familia, que ellos allá sí conocen a Dios. Bueno, parafraseando, ¿no? Ya no dice exactamente estas palabras. Más adelante, su padre, Isaac, lo bendice, le da la bendición. Cuando digo la bendición, ya le digo por qué digo la bendición. Le da la bendición y lo envía también y le dice lo que le dijo su mamá, vaya, quiero que consiga una mujer de allá, no se me vaya a quedar con estas mujeres que hay aquí en Canaán. Ahora, ¿por qué digo la bendición? Porque ese era el segundo motivo por el que él estaba huyendo. Porque se robó la bendición del hermano. Entonces, ya cambié la palabra, ya no está viajando, está huyendo. Porque su hermano se enojó porque Jacob, con ayuda de la mamá, se robaron la bendición que le correspondía a Esaú, al hermano mayor. Y el hermano mayor se enojó porque la bendición es algo demasiado importante. Amén. La bendición de los padres es una bendición que da dirección, que da guía, pero que da respaldo. Y esta bendición se la había robado Jacob. Se la robó. Y eso causó de que el hermano quisiera matarlo y tuviera que salir huyendo. Ahora, lo curioso es que su padre Isaac después lo llama y le da la bendición, que no tenía necesidad de robarse, porque para él era esa bendición. Antes de nacer, Dios ya le había dicho cuál iba a ser su destino. Entonces ahí lo encontramos a él luchando por algo que no había necesidad de luchar con cosas y con estrategias humanas, sino confiar en Dios. Y entonces recibe la bendición de Isaac, que era la bendición donde le estaba transmitiendo ese plan de Dios, que Dios los había escogido a ellos como familia y que ahora esa bendición pasaba a Jacob. Y entonces allí nos encontramos con esta palabra. Jacob está empezando recién su viaje según lo que nos dice aquí. Dice así la palabra del Señor, Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Mire lo que está sucediendo allí con Jacob. Y nos damos cuenta de que en este plan
en este viaje había un propósito especial. Y en la vida de Jacob sucede algo, porque después de este momento nosotros tenemos que decir el Jacob de antes de Betel y el Jacob de después de Betel o de este encuentro. Hay una transformación. ¿Qué le sucedió a Jacob para que tuviera esa transformación? Transformó su historia y además lo puso a andar en los planes de Dios. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos la pregunta del día, ¿no? ¿Cómo andar en los planes de Dios? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo podemos andar en los planes de Dios? Y esta historia nos da unas claves de cómo andar en los planes de Dios. Primero que nos encontramos es con la revelación de Dios. O podemos decirlo, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Eso es lo primero que necesitamos para andar en los planes de Dios. Un encuentro con Dios y tener revelación de Dios. Nos dice allí que él iba en un viaje. Ya sabemos cuál era el motivo del viaje, ¿no? Dos motivos, ¿cuáles eran? Buscar esposa, obedeciendo a sus padres, y la huida, iba huyendo. Esos eran los motivos que él tenía de ese viaje. Ahora, piensen un momento en ese viaje. Estaba mirando un poco de ese recorrido. Dicen algunos que son más o menos 630 kilómetros en el transporte de moda en ese momento, a pie. 630 kilómetros. Según Google Maps, se demora una semana. No sé si tiene en cuenta que tiene que dormir en las noches, ¿no? Descansar, o si eso es. Pero pongámosle que mínimo se demoraba unos 10 días. Sí, yendo un paso así tranquilo se puede demorar 15 días. Imagínense, 15 días. Más o menos el recorrido daría como de aquí a Bucaramanga. No sé quién quiere hacer de pronto el intento de ir de aquí a Bucaramanga a pie. Sí, que está mirando que Ipiales es más corto, tocaría ir más para allá. Si fuéramos desde aquí a Ipiales, toca pasar la frontera unos cuantos kilómetros. O sea que estaba lejos. ¿Y sabe con quién iba? Con la bendición del Padre. Solo en medio de la noche, un desierto que en el día mucho calor, en la noche mucho frío. Para un viaje de estos y a pie, pues iría, o bueno, con la compañía que pudiera traer allí, de pronto un burrito, no lo menciona aquí, pues una carga no tan grande, ¿no? Para poder sobrevivir durante esos días. Pues según vemos en la historia, ni siquiera tuvo espacio para echar la almohada. Le tocó coger una piedra y ponerla de almohada para descansar. Y dice que estaba en Beerseba, que es un lugar cercano. Salió de Beerseba a Betel, y Betel es un lugar que hace parte todavía de Israel, de la tierra de Israel. O sea, no estaba muy lejos. Creo que habría pasado por ahí un día. Yo creo que fue la primera estación que él hizo para empezar ese viaje. O sea que lo encontramos aquí solo, con incertidumbre, sin saber lo que le esperaba, iniciando un camino a una nueva vida. Ese era ese inicio de ese viaje. Nosotros tenemos un viaje también. Va a empezar un nuevo año. Amén. Tenemos un viaje más largo, sí, que es un viaje que va hacia el cielo, ¿cierto? Y para ese viaje muchas veces nos encontramos así como Jacob. Nos encontramos solos, sentimos que nos falta algo, que a veces algunos van en la vida huyendo de los problemas, o algunos van en la vida con una dirección de obediencia que le dieron sus padres o que le dio esa persona que influye en su vida y que tiene autoridad e influencia sobre su vida. Y dice que en ese viaje Jacob tuvo un sueño.
así como muchos anoche tenían sueño y se acostaron a dormir. Pero este sueño Dios se le reveló y le mostró algo especial. ¿Qué le mostró Dios en este sueño? Una escalera. Una escalera que dice que tocaba la tierra y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y que habían ángeles que subían y que bajaban. Ahora, ¿qué significará esa escalera? ¿Qué cree usted que se puede significar esa escalera entre el cielo y la tierra? Interesante pregunta, ¿no? Pero pues creo que lo primero que podemos decir es que es una conexión entre el cielo y la tierra, un camino al cielo, ¿sí? Pero sabe que pensando en esto, Samu, muestre la imagen que le envié, porque nosotros imaginamos una escalera y usted cuando piensa en escalera, ¿cómo se la imagina? Una escalera eléctrica. Ah, bueno. No, yo creo que en ese tiempo todavía no estaban las escaleras eléctricas, pero bueno, se imaginó una escalera eléctrica. Hay que tener imaginación, ¿no? Un ascensor. La escalera que conocía Jacob eran escaleras de piedra. Y si recordamos la otra escalera de piedra que nos aparece en la Biblia, ¿sabe cuál era? La torre de Babel, que quería conectar la tierra ¿con qué? Con el cielo y llegar hasta Dios. Pero ¿sabe también qué nos recuerda esta escalera? El esfuerzo humano. Y asimismo como estos que construyeron la torre de Babel, querían por sus propios medios y querían de acuerdo a sus planes llegar a Dios, tener la bendición, asimismo había actuado Jacob por sus propios medios, obtener la bendición. Pero esta escalera que ahora está viendo Jacob es una escalera muy diferente a esta. Quizás se podía parecer en algo, muy posiblemente. Pero esta escalera ya no representaba esos esfuerzos humanos, ya no representaba lo que él había venido haciendo. Ahora representaba realmente esa conexión con el cielo. Y por un momento piense, si de pronto usted mira hacia su pasado y se ha encontrado queriendo hacer las cosas como Jacob, queriendo alcanzar las bendiciones y las cosas por sus propios medios. Y entonces se encuentra uno que va a conseguir un trabajo y busca la palanca para que le ayude. No hable por mí y qué tal cosa. Y quiere a veces hacer como a forzar las puertas, ¿no? Hasta para conseguir el Sisbén a veces. Ay, no, yo voy a decir que yo vivo en tal casa. Ay, pero eso es mentira. Ay, no importa, pero es que yo lo necesito. Y a veces nos encontramos forzando puertas y haciendo cosas con métodos humanos que al final no traen bendición. Y así, Jacob se ganó en ese momento la bendición de su papá, pero ¿cuál fue la consecuencia? Tener que salir huyendo y perder la relación con su familia, porque se separó prácticamente de toda su familia. Y tenemos que pensar muy bien en eso, que las decisiones que nosotros tomemos tienen que ser decisiones correctas, que le agraden a Dios. Ay, pero es que nadie me está viendo, pero Dios sí se está dando cuenta. Y otra cosa muy importante es que las decisiones que tomemos tienen que tener en cuenta a nuestra familia, ¿sí? Las personas que tenemos a nosotros alrededor, porque podemos tomar una decisión que en el momento nos parece bien, pero puede estar afectando a otras personas de la familia. Él estaba aquí tomando un viaje, pero en ese viaje estaba haciéndolo con la bendición de sus padres. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Pero esta escalera que ahora se estaba encontrando Jacob es una escalera que le estaba diciendo que tiene acceso a Dios, al cielo, que podía hablar con Dios, que ya no necesitaba andar haciendo lo que él estaba haciendo, a la manera que él lo estaba haciendo, que ahora podía confiar en Dios, que él podía ver a Dios y que Dios también lo estaba viendo.
a Jacob. Así como Dios nos está viendo a nosotros. Amén. Dios nos está viendo y nosotros a veces no nos damos cuenta, pero allí está Dios. Nosotros podemos ver a Dios, nosotros podemos alcanzar a Dios a través de la oración, a través de esa intimidad con Dios. Podemos acercarnos a Dios. Esa escalera le estaba diciendo a Jacob que allí, en el presente, bueno, en el pasado le estaba recordando algo malo, ¿no? Pero que estaba siendo transformado y que en su presente él tenía ahí la presencia de Dios. Pero también para nosotros y para él mismo está señalando el futuro. ¿Sabe que esta escalera nos recuerda algo que está en Juan capítulo 1, versículo 51? O sea que para nosotros pues es algo que ya pasó, pero para Jacob era algo que no había pasado. Y dice el versículo 51, el primer capítulo del Evangelio de Juan, está hablando Jesús y dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe quién representa esa escalera? A Jesucristo, al camino al Padre. Amén. Al único mediador entre Dios y los hombres. Esa escalera nos está recordando a Jesucristo. Esa escalera habla también de unos ángeles que subían y bajaban. Y sabe que recordando, o sea, pensando ya en Jesús, me recuerda la oración de Jesús, de lo que subía y de lo que bajaba. Cuando Jesús oraba, él decía, en la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Estaba elevando hacia Dios adoración, ¿cierto? Y esos ángeles cuando suben representan esa adoración que sube a Dios. Pero también después, más adelante, él dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esos ángeles también cuando bajan representan la voluntad de Dios que se hace en la tierra. Y eso solamente lo podemos hacer a través de Jesucristo, del mediador. Amén. Nosotros tenemos acceso al cielo para poderlo adorar y para que el reino de Dios venga a nuestra vida y la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Amén. ¿Qué tal si le da un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por ser ese camino al Padre? Oiga, tremenda esa visión de Jacob en ese sueño. Poder ver la gloria de Dios, poder ver a Dios. Algunos dicen que esa escalera también significa que Dios bajó y se hizo allí a su lado. La Biblia no nos lo permite ver, pero pues los estudiosos que estudian el idioma hebreo y todo esto, hablan de que esto puede ser posible, de que Dios haya descendido y se haya acercado allí a Jacob. Y entonces nos muestra también algo muy importante. Mire, ¿usted cree que Jacob conocía de Dios? Claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su abuelo Abraham había tenido un encuentro con Dios, hablaba con Dios y les compartió a sus hijos y a sus nietos de Dios. Y Isaac también tuvo un encuentro con Dios, pero no es suficiente con que nos cuenten de Dios, no es suficiente con que nuestros padres conozcan de Dios, no es suficiente con que en la iglesia conozcan de Dios. Nosotros tenemos cada uno que tener un encuentro personal con Dios. Amén. Eso realmente es lo que transforma nuestra vida. Es tener ese encuentro, esa revelación de quién es Dios, no solamente lo que nos cuentan de Dios. Por eso es tan bonito los que están haciendo el devocional, porque se dan cuenta que Dios habla. Amén. Todos los días Dios nos habla, todos los días Dios nos enseña y empieza a transformar nuestra vida a través de su palabra. Por eso es tan especial y tan importante que todos tengamos un encuentro con Dios. Y nos damos cuenta de que Dios busca revelarse a las personas. Y lo curioso es de que
el momento en el que se está revelando a Jacob era un momento de bastantes dificultades para él, donde está solo. Y en esos momentos de soledad, uno puede experimentar la presencia de Dios. Amén. En esos momentos de duda, de temor, no sé qué me va a pasar, no sé qué será este próximo año, ahí podemos experimentar nosotros la presencia de Dios y Dios hablándonos. Y eso fue lo que le pasó a él y eso nos puede pasar a nosotros. Amén. Por eso este tiempo que nos queda del año, buscar a Dios, buscar tener ese encuentro con Dios, que nos hable, Señor, cuáles son sus planes para el próximo año. ¿Qué es lo que usted me quiere hablar para este próximo año? Ahora, además de hablar de ese viaje, hablar de ese sueño, también nos encontramos con esa revelación, con ese mensaje de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en ese encuentro? Bueno, primero quiero decirle lo que no le dijo. ¿Sabe qué no le dijo? Este sí es muy engañador, ¿no? Así te quería ver solito por aquí en este desierto, así te quería coger. No le reprochó, no le reclamó. Dios tiene tanta misericordia con nosotros, ¿cierto? Tantas cosas tantos errores que cometemos en nuestro caminar y aún así Dios tiene misericordia. Nos sigue hablando. Pero sabe que también es porque Jacob estaba caminando en obediencia. Amén. Estaba caminando en obediencia. Había cometido el error, pero no se quedó ahí en el error. Escuchó la voz de sus padres, lo que le decía, y siguió ese camino en obediencia. Así que cuando nosotros nos decidimos a seguir al Señor y a obedecer, el Señor nos habla. Amén. El Señor nos habla. Ahora, ¿qué sí le dijo este Dios de misericordia? Le mostró su gloria, le mostró su santidad y le habló con amor y con gracia. Primero, ¿quién era él? Mire, el versículo 13 dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, ¿qué le dijo? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Se reveló a él. ¿Quién era ese Dios que se le estaba apareciendo? Le estaba mostrando que era el Dios de Abraham, su padre. ¿Y eso qué quería decir? Que era el Dios de las promesas, el Dios que le había dado las promesas a esa familia, el Dios que los tenía ellos en cuenta, el Dios que los había guardado por todo su camino, que los había cuidado. Eso le estaba diciendo él, el Dios de las promesas, el Dios que es fiel y el Dios que es poderoso. Yo no sé cuántos aquí tienen ese Dios que es poderoso, cuántos tienen ese Dios que es fiel. Ese Dios de misericordia y de promesas. Y tendríamos que recordar un poquitico las palabras que le dijo Dios a Abraham al principio, cuando recién se lo encontró, o lo llamó más bien, en Génesis 12. Cuando Dios llama a Abraham en el 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más adelantico en el 13:14 le dijo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y aquí Dios le va a hablar de esas mismas promesas que ya le había hecho a sus antepasados. Dice aquí siguiendo el versículo 13, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Le está hablando acerca de una descendencia. ¿Cuál era el plan de Dios en ese momento para Jacob?
¿Cuál era el plan de Dios para Jacob? La descendencia, ¿cierto? Le está hablando de que él le va a dar una descendencia muy grande. ¿Sabe cuántos hijos tenía en ese momento Jacob? Ninguno, no tenía ni esposa. Pero ya le estaba diciendo lo que iba a hacer con él. Amén. Ya le estaba hablando acerca del futuro, lo que iba a hacer. Que le iba a dar una gran descendencia y que le iba a dar esa tierra y que esa descendencia iba a heredar esa tierra y que se iba a extender. Y además, a través de esa descendencia también promete algo. Dice en la última parte del 14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, la descendencia de Jacob iba a ser de bendición para todo el mundo. Ahora, lo curioso es que esa palabra descendencia y la palabra que utiliza también aquí, simiente, por momentos parece que está hablando de muchos, de todos los hijos que él iba a tener. Pero cuando habla de simiente, está hablando como si fuera uno solo. ¿A quién se refería con ese uno solo? A Jesucristo, que a través de Jesucristo, que iba a ser descendiente de Jacob, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Mire, Dios no solamente estaba encariñado con la familia de Abraham, con Isaac, con Jacob, no solamente los amaba a ellos y los quería bendecir, sino que también estaba diciendo que Dios quería bendecir más gente. ¿Sabe a quiénes más quería bendecir? A todos nosotros también, a través de la descendencia de él, que nosotros también fuéramos bendecidos. O sea, cuando Dios le está dando esa promesa, también estaba pensando en mí, también estaba pensando en usted. Amén. Dígale al que está a su lado, cuando Dios da bendición, también está pensando en usted. Yo no sé qué pasó en el corazón de Jacob, pero yo creo que si Dios le dio esa bendición a él, pues primero esa gratitud hacia Dios, pero también creo que tuvo que haber pensado, bueno, pero Dios ama al resto de las personas. Y si Dios ama a los demás, pues yo creo que uno también debería amarlos, ¿no? Si Dios quiere que mi familia sea de bendición para todos ellos, pues hay que amarlos también a ellos. Y yo creo que nosotros también debemos tener ese pensamiento. Dios los quiere bendecir a todos. Debemos amar también a los demás, ¿cierto? Amar al prójimo. Dios tiene en los planes quizás a su vecino. Dios tiene en sus planes y quiere bendecir al que vive frente a su casa, a ese conocido, al que está en el trabajo, al que está en el estudio. Dios lo quiere bendecir también, porque Dios quiere que usted sea de bendición también para él. Amén. Transmitir esa bendición de Dios a través de su vida para las otras personas. Ese es el deseo de Dios, bendecirlos a todos. Ahora, ¿qué más le dice Dios aquí en esta promesa? Dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo. ¿Cómo le dijo el Señor? Que Dios estaba con él. Dios está contigo. Amén. Dios está con usted. Una de las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender al cielo fue decirle a sus discípulos, dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido su presencia para sus hijos, para su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa promesa tuvo que haber resonado tanto que hasta uno de los descendientes de Jacob, que fue David, hizo un salmo muy bonito. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Y en ese salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, ellos quedaron con esa convicción. Dios está con nosotros, Dios está conmigo, Dios me acompaña donde quiera que yo esté, allí me va a acompañar la presencia de Dios. Dios siempre va a estar con nosotros. A veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Allí está Dios con nosotros, allí está su presencia. Amén. Para acompañarnos, pero también
para guardarnos. Dice, y te guardaré donde quiera que fueres. Está la protección divina, la protección de Dios. Dios nos va a guardar. No importa dónde vayamos, donde estemos. Yo no sé, eso parece que al pueblo de Israel más adelante se le olvida, porque ellos pensaban a veces que Dios los cuidaba solamente ahí en el pueblo de Israel. Y como que se les olvidaba que Dios estaba en todo el mundo. ¿No se acuerdan lo que le pasó a Jonás? Jonás, Dios lo llama. Vaya para allá. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Para el otro lado, se fue para España. Como muchos, no, es en serio. Tarsis queda en España. Se fue para España como muchos que les da por irse a España. Y él pensaba que de pronto Dios no iba a estar allá. Pero hasta allá le mandó su pez para que lo trajera y cumpliera con los propósitos de Dios. Dios está en todo lugar y donde quiera que estemos, Dios nos va a guardar. Amén. Dios nos va a acompañar donde quiera que estemos. Y termina diciendo esta promesa. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Dios cumple sus propósitos en la vida de sus hijos. Dios cumple los propósitos en la vida de los que están en su plan. Y si usted está aquí, usted está en el plan de Dios. Y Dios no le va a dejar hasta que cumpla lo que Él ha dicho que va a hacer con su vida. Lo que Él le ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amén. Él se comprometió en que va a trabajar en su vida, en que Él va a guardar sus pasos hasta que usted cumpla ese propósito por el cual Él lo ha llamado. Amén. ¿Cuáles de estas bendiciones entonces son para usted? Presencia de Dios. Amén. El respaldo. La protección de Dios, la bendición para los hijos, la esperanza para el futuro, ser instrumento de bendición y de salvación para otros. Amén. Pero la historia no termina allí, ¿no? Esta parte lo que nos enseña es que para andar en el plan de Dios hay que conocer a Dios y hay que conocer sus propósitos, hay que conocer su plan. Amén. Son dos cosas que nosotros necesitamos para andar en el plan de Dios. Conocer a Dios y conocer sus planes. Claro, la obediencia a esos planes. Ahora, la segunda parte nos habla de lo que eso causó en el corazón de Jacob y hablamos del compromiso que él hizo con Dios. Mire lo que pasa aquí en esta parte, versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana. De mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Bet, vamos a aprender clase de hebreo nivel 1. Bet, casa, el Dios. Por eso todos los nombres, bueno, no todos los nombres, la mayoría de los nombres que terminan en él es Dios, ¿sí? Daniel, Miguel, Ezequiel, Joel. Esos nombres tienen el nombre de Dios allí, ¿sí? Entonces, mensajero de Dios, bendición de Dios, escuchado por Dios, bueno. Entonces, llamó este nombre Betel. Bet es casa y él el nombre de Dios, casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, Luz también es una palabra hebrea que no significa luz, significa almendro, ¿no? Entonces le cambió el nombre de almendro por casa de Dios. Y el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Mire, allí vemos que él hizo un compromiso, un pacto, un voto con Dios. Entonces vemos esa primera reacción que él tuvo al encontrarse con Dios. Y su reacción fue una reacción, primero que todo, de temor.
O sea, él había escuchado de Dios, pero encontrarse con Dios, eso es otra cosa. Ahí sí se dio cuenta de la grandeza de Dios, se dio cuenta del poder de Dios, se dio cuenta de la santidad de Dios y sintió temor. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una historia que está en Éxodo capítulo 19 cuando Dios se aparece y le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, se los dijo de su propia boca. Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel desde su propia boca, pero dice que él estaba en un monte o allá en el monte se veía un fuego, se veía una nube y desde allí hablaba a Dios. Y ellos apenas escucharon a Dios y vieron eso y truenos y todo eso, dijeron, no, 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 no. Moisés, háblenos usted más bien, vaya usted escuche a Dios porque a nosotros nos da temor ver todo esto que está pasando. O sea, la presencia de Dios, encontrarse con la presencia de Dios trae ese temor, trae ese respeto hacia la presencia de Dios. Cuando Pedro se encontró con Jesús y Jesús le dice, vaya, eche sus redes. Y ellos no habían pescado nada en ese día. Y dice que trajeron una pesca tremenda, la pesca milagrosa. Dice que al ver esto Pedro se inclinó hacia el Señor y le dijo que él era un hombre pecador. Sintió temor al entender quién estaba frente a él y que era un hombre que venía de parte de Dios. Un encuentro con Dios trae ese temor. Por eso de que la gente le tenga temor a Dios porque Dios lo va a mandar para el infierno, eso pues no es lo que Dios enseña. Ese no es el temor, no es un miedo al infierno, es un respeto por lo que significa Dios, por la grandeza de Dios, por la santidad de Dios, y no tienen que obligarlo a que le tenga temor a Dios. El solo hecho de yo encontrarme con Dios, eso produce en mí ese respeto, ¿sí? Ese respeto hacia Dios. Entonces vemos ese temor que tuvo allí, esa reacción que tuvo Jacob al ver la presencia de Dios, aunque a él ya se le había hablado de Dios anteriormente, pero solamente hasta que tuvo ese encuentro con él fue que tuvo ese temor, esa reverencia delante de Dios. Y es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Saber conocer que Dios es real. Eso trae respeto por Dios, eso es lo correcto, tener respeto por Dios. Ahora nos habla de que él hizo algo, trajo un recordatorio, puso una señal a ese lugar donde él había estado y nombró ese lugar para recordar ese encuentro con Dios. O sea, él quiso dejar un testimonio de su encuentro con Dios. ¿Usted tiene testimonios de sus encuentros con Dios? Amén. ¿Y usted ha dejado recordatorios de esos encuentros de su encuentro con Dios? Amén. Ha escrito su encuentro con Dios, alguna palabra, algo que haya tenido especial con Dios, o solamente le quedó en la mente, en el corazón. Yo tengo cosas muy especiales. Mire, una la tengo aquí. Ya se le borró todo. Él aquí tenía unas letras, ya se le borró. ¿Sabe qué es esto? ¿Alguien se acuerda? El encuentro. Este anillo lo recibimos en el encuentro. Ahí yo lo sigo teniendo. Este es de mi primer encuentro. He ido como a 10, pero este es mi primer encuentro. Ahí tengo yo recordándome que yo soy hijo de Dios y que Dios me dio autoridad como su hijo. Amén. Ahí tengo ese recordatorio. Tengo también la foto del encuentro. Ahí tengo ese encuentro y cuando veo esa foto me acuerdo de ese día tan especial, de cuando fuimos a ese encuentro, que fue muy bonito, como Dios nos habló y nos ministró en ese tiempo. Tengo también allí ciertas cositas. Tengo un lugar especial, o se ha convertido en un lugar especial donde tengo algunas cositas allí de encuentros con Dios o de palabras que Dios me ha dado. Allí lo tengo. Y tengo también en mi agenda escrito palabras, experiencias que he tenido con Dios. Y sabe que es tan bonito, a veces uno necesita mirar esa foto, leer eso que Dios le ha hablado a uno, y es un recordatorio muy especial. Y eso quiso hacer Jacob con ese lugar, poner allí esa piedra en la que él había dormido, derramar aceite sobre él como consagrándole y diciendo: este es un lugar especial, este es el lugar donde tuve mi encuentro con Dios y este es un lugar donde Dios está. Amén. Nosotros deberíamos hacer eso también
Bueno, lo hacemos aquí en el templo, ¿no? Consagramos el templo, oramos por este templo porque esta es casa de Dios, pero que también su casa sea casa de Dios. Orar por su casa. Yo oro por las puertas de mi casa, la puerta de las habitaciones, todo, por toda mi casa yo oro, yo la bendigo, yo declaro la presencia de Dios en mi casa. Esa es casa de Dios y allí está la presencia de Dios en mi casa. Amén. Y que eso sea algo especial, un lugar especial. Ese lugar se siguió convirtiendo o se convirtió a partir de ahí en un lugar especial, donde el pueblo de Israel iba a adorar a Dios, recordando ese encuentro que había tenido Jacob con Dios. Y lo último que vemos aquí es bueno, quise acomodarla por la R, ¿no? La reacción que tuvo Jacob, el recordatorio que dejó Jacob y una resolución que hizo Jacob. O sea, un voto, un compromiso que hizo Jacob con Dios. Primero, Jacob reconoce a Dios como su protector y como su proveedor. Dice el 20, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. O sea, si esa presencia de Dios realmente me va a acompañar. Y si me guardare en este viaje en el que voy, si tengo la presencia de Dios para protegerme. O sea, está como condicionando allí ese compromiso. Pero es un compromiso de adorar a Dios. Reconociendo a Dios y poniendo a Dios en primer lugar. Dice también, y me diere pan para comer y vestido para vestir. O sea, la provisión de Dios. Si Dios me va a proveer lo que yo necesito. Dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora, ¿él por qué está diciendo eso? ¿Está obligando a que Dios lo tenga que traer a ese lugar? Es la voluntad de Dios, porque acuérdese que Dios le dijo, a usted le voy a dar esta tierra. O sea, él no le está pidiendo a Dios nada que Dios no le haya prometido. Y a veces en eso fallamos. Queremos comprometer a Dios en cosas que él nunca nos ha dicho. No, es que si no me sale ese viaje para allá, no, yo no voy a seguir a Dios. ¿Y cuando Dios le dijo que le iba a dar ese viaje? No, es que si Dios no me da tal plata, Dios le dijo que le iba a dar esa plata, ese negocio. Es que si Dios no me da esa mujer o ese hombre, y Dios le dijo que ese era el que le tenía para usted. Entonces queremos a veces comprometer a Dios con cosas que Él no se ha comprometido. Entonces primero, Él está aquí haciendo este compromiso diciendo, Dios, prácticamente es Dios, si usted cumple su palabra, voy a ser fiel siempre para usted y mis hijos van a ser fieles con usted. Puso a Dios allí en primer lugar también con este último compromiso que hace. Dice el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Algunos dicen que es que Jacob está negociando con Dios, como que está presionando a Dios. De pronto es porque no conocen el contexto, pero en ese tiempo, cuando se reconocía a esa persona como autoridad, se le daba el diezmo. O sea, ¿a quién se le daba el diezmo? Se le daba el diezmo a los reyes y se le daba el diezmo al Dios de esa persona. O sea, él aquí no está haciendo ninguna cosa rara, no se está inventando nada nuevo. Incluso recordemos que él no es el primero que ha diezmado. ¿Quién diezmó antes que él? Abraham. Cuando se encuentra con Melquisedec y Melquisedec lo bendice, él recibe esas palabras y recibe a Melquisedec como un enviado de Dios y le da sus diezmos, reconociendo esa autoridad de Dios sobre él, ¿sí? Y a eso se refiere. Y esta es una costumbre que es anterior a la ley, porque algunas personas dicen, no es que el diezmo vino con la ley, aquí no había ley. Aquí Dios nunca le dijo, te ordeno que me diezmes de todo lo que consiga. No, Él lo quiso hacer. Dios en ningún momento lo obligó, pero era una muestra de gratitud hacia Dios. Era una muestra de honra hacia Dios. Era una muestra de fidelidad
hacia Dios. Eso era lo que estaba haciendo allí Jacob. Y eso significa también el diezmo, ¿no? Es reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida, sobre todo lo que tengo y sobre todo lo que soy. Eso se refiere el diezmo. Ahora, ¿qué es el diezmo? ¿Cuánto es el diezmo? La décima parte. O sea, hagamos un ejercicio matemático. Si yo me gano 1.000.000, ¿cuánto es el diezmo? 100.000, ¿cierto? Si yo me gano 50.000, ¿cuál es el diezmo? ¿Quién está dando más? ¿El que dio 5.000 o el que dio 100.000? Es lo mismo porque es un diezmo. Delante de Dios eso es lo mismo. Entonces a veces creemos, uy, yo doy muy poquito. A veces la gente, ay, yo doy tan poquito. No, está dando lo que es y con eso está honrando a Dios, y Dios se agrada lo mismo de ese que está dando ese poquito que el que está dando eso bastante, porque lo que Él mira es el corazón, que lo estemos dando con amor hacia Dios, que lo estemos honrando con esas ofrendas, con esos diezmos. Entonces ahí Él lo hizo como una forma de gratitud, de respeto y honra hacia Dios. Y es una forma de mostrar nuestro compromiso hacia Dios. Amén. Con el diezmo, pero también con nuestro tiempo. Cuando le damos a Dios de nuestro tiempo, también es una forma de honrar a Dios. Cuando le diezmamos de nuestro tiempo, cuando dedicamos un tiempo y lo consagramos para honrarla a Él. Entonces, esa respuesta fue una respuesta adecuada al encuentro con Dios. Esa adoración y ese compromiso personal. ¿Cómo puede usted expresar su gratitud hacia Dios? ¿Qué compromisos debe hacer para mostrarle esa gratitud a Dios? Así que aquí lo que vemos es que para nosotros poder andar en el camino de Dios, debemos dejarnos transformar por Dios y comprometernos con Él. Amén. Allí Jacob fue completamente transformado. Nunca más volvió a engañar. No volvió a engañar. No mira la historia y el próximo engaño, se encuentra un próximo engaño y Jacob está en la mitad del engaño, pero ahorita él es la víctima del engaño. Y cuenta que más adelante su suegro querido lo quiso engañar como 10 veces, cambiándole el salario. Pero ¿sabe qué? Como Jacob había conocido a Dios, ahora se dejaba guiar por Dios. Señor, muéstrame qué debo hacer. Y por eso siempre Dios lo sacó victorioso en medio de esas situaciones. Amén. Entonces, de su poder y que cada día nosotros nos comprometamos más con Él. Amén. Quiero invitarlo para que oremos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios